Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Karen Alvarenga, residente de oftalmología del Hospital Nacional Sacamí. Y pues para continuar con las actividades y con los temas, ¿verdad?, en pro de la salud visual de la población. Y pues ya que ayer también fue el Día Mundial de la Visión, vamos a continuar con ese tema que es bien importante, que es algo frecuente en la consulta diaria de los diferentes niveles de atención, que es conjuntivitis. Bueno, para empezar a hablar de conjuntivitis tenemos que saber la definición, pues es un proceso inflamatorio de la conjuntiva que va a estar siendo caracterizado por vasodilatación, infiltración celular y exudado. Acá podemos ver, espero que puedan ver mi puntero, podemos ver 3 ejemplos de cómo se ven los diferentes tipos de conjuntivitis, ya sea conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis viral, conjuntivitis alérgica, que es de lo que más va a estar llegando a las diferentes consultas. Y de estas pues vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cada una de ellas. Pero antes de eso, igual hay que saber la epidemiología de la enfermedad. Es bien importante porque pues es algo frecuente, como les menciono, afecta a los diferentes tipos de población y estos son datos hasta la semana epidemiológica 40, que fue reportada este día lunes, donde podemos ver que solo a nivel del MinSal, del Ministerio, son 8,000, más de 8,000 casos reportados de conjuntivitis bacteriana. Igual, el Instituto del Seguro Social tiene 7,000 casos, más de 7,000 casos reportados a la fecha. Bienestar Magisterial, que es otra de las instancias que también tiene bastante consulta, 447 casos, Infosalud igual 3,000, más de 3,000 casos reportados. Esto es bien importante porque si ustedes se fijan en lo que va del año, es bastante la consulta, no es algo poco frecuente. Y si nosotros sumamos todas estas consultas, solo de los 4 instancias más grandes, sin contar todo lo demás, tenemos más de 20,267 casos de conjuntivitis a la fecha, ¿verdad? Siempre hablando de la epidemiología, hasta la semana 40, si ustedes se fijan, la prevalencia de la enfermedad, pues, no tiene preferencia por algún grupo etario, sin embargo, se ve un poco más afectada los pacientes adultos jóvenes de entre 20 y 29 años, seguido de la población de 30 a 39 años. Pero ¿qué es lo importante? Que no hay un predominio de que un grupo sí se afecta más que otro, sino que todos a cualquier edad podemos presentar esta enfermedad. Pero bien, ya hablando un poco más a detalle de la conjuntivitis, hay que saber, ¿no?, qué es la conjuntiva. Pues la conjuntiva es una membrana transparente que va a recubrir la esclera, que es la parte, pues, lo blanquito que podemos ver acá del ojo, va a recubrir la esclera. Es una membrana fina que a simple vista al examen, incluso con el oftalmoscopio, no se puede diferenciar si no tenemos no somos acuciosos, y esto va a recubrir tanto la parte interna de los párpados como la superficie anterior del globo ocular. La conjuntiva va a estar llegando hasta el limbo esclerocorneal, que es esta parte de acá que les estoy señalando. ¿Cómo dividimos la conjuntiva? Pues se divide en tres partes. Pues la conjuntiva vulvar, que es lo que les mostré en la imagen anterior, la conjuntiva palpebral, que va a estar recubriendo el borde interno de ambos párpados, y el fornix o fondo de saco conjuntival. Pero ¿cómo vamos a clasificar la conjuntivitis? Pues bueno, esto puede ser ya sea por el tiempo de evolución de la enfermedad o por la etiología. Según el tiempo de evolución la podemos dividir como aguda, hiperaguda, crónica. Aguda, menor de 3 semanas, crónica, mayor de 3 semanas, y tenemos la característica de la hiperaguda, que esta es que tiene un progreso en 24 horas, un progreso de complicación en 24 horas, que les traigo un caso o una enfermedad específicamente que
hace eso, más adelante vamos a hablar de ella. Y en la etiología puede ser ya sea conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis viral y conjuntivitis alérgica, que es de lo más frecuente, pero también tenemos conjuntivitis por parásitos, conjuntivitis química, que también tenemos que tenerlas en cuenta y les voy a hacer una mención rápida de ellas. Pero bueno, ya hablando de la patogénesis de la enfermedad, esto tiene mucho que ver con la inoculación y esto puede ser más frecuentemente sea por vía exógena y muy rara vez por vía hematógena. Nosotros cosas que tenemos que tener en cuenta, primero la historia clínica del paciente, por lo que les mencioné de la clasificación. No es lo mismo un paciente que nos diga, bueno, me inició los síntomas que presento hace 5 días y consulto hasta hoy, que uno que me diga, bueno, mire, ayer me empezó, doctora, pero hoy ya no pude ni abrir el ojo y vemos abundante secreción, o sea, una evolución agresiva, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la enfermedad, características influenciadas por la virulencia, eso depende del patógeno que nosotros estemos pensando, ya sea bacteriano o viral. El tamaño del inóculo también tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Y esto es otra cosa bien importante, los mecanismos de defensa del huésped. No va a ser lo mismo que tengamos una conjuntivitis en un paciente pediátrico o en un paciente que no tiene ninguna enfermedad, o un paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión, pacientes que estén recibiendo quimioterapias o algún otro tipo de enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros al momento de que el paciente llegue a la consulta con nosotros? Pues bueno, él se va a quejar de sensación de arenía, sensación de ardor, prurito ocular, sensación de cuerpo extraño, puede haber fotofobia, podemos ver secreción abundante y eso es bien importante porque la secreción nosotros tenemos que saber diferenciar o ver, ¿es secreción purulenta, es secreción mucosa o simplemente secreción acuosa? Todas esas nos van a ir dando la pauta del origen o la etiología de la enfermedad, ¿verdad? El paciente se puede quejar, decirle, mira, doctora, fíjese que yo siento, ¿verdad? Como que tengo algo en el ojo, ustedes revisan y pues nada, es la sensación de cuerpo extraño, sensación de arenía. Si le dicen, no, yo solamente se quejan ¿no? de prurito excesivo, también nos va orientando un poco más a la etiología, pero que son cosas que nosotros podemos ver en un consultorio, ya sea de primer nivel de atención, pues en este caso puede ser hiperemia conjuntival, podemos ver el exudado, la epífora, o podemos ver en casos ya más avanzados una quemosis, que es la quemosis, el edema de la conjuntiva. Y para que nosotros tengamos una idea dentro de los tipos más comunes, como es viral y bacteriana, si ustedes se fijan en esta tabla les traigo como bien simplificado que puede haber prurito, puede haber hiperemia. En el caso de la conjuntivitis viral tenemos que el lagrimeo puede ser profuso, a diferencia de la conjuntivitis bacteriana. Los pacientes con conjuntivitis viral se van a quejar mucho de pífora, ¿no? Ellos les dicen, me llora el ojo, ustedes pueden ver incluso a veces que el paciente anda un pañuelo y se está secando con bastante frecuencia, pues ya nos hace pensar que el origen muy probablemente sea viral más que bacteriano, a diferencia del exudado, que son cosas que lo marcan la diferencia bastante, que el exudado en la conjuntivitis viral va a ser principalmente acuoso, a diferencia de la conjuntivitis bacteriana, perdón, que va a ser purulento o mucopurulento. Otra cosa que en la conjuntivitis viral es muy frecuente que veamos adenopatías preauriculares, a diferencia de las conjuntivitis bacterianas. Pero bueno, así es como nosotros vamos a ver la hiperemia conjuntival en el caso de una conjuntivitis, donde podemos ver que se respeta, y esto es algo que sí es bien importante, el área del limbo esclerocorneal. Vemos siempre que hay hiperemia difusa, pero se va a estar respetando el área del limbo y la hiperemia va a ser más hacia la periferia, ¿no? Aquí podemos ver que solamente es la hiperemia en ambas fotografías. Vemos, podría ser secreción acuosa o simplemente lagrimeo.
no hay edema ni eritema periocular, y esto es bien importante por lo mismo que podemos pensar nosotros en la etiología. Este es otro ejemplo de un paciente que tiene la hiperemia conjuntival. Aquí sí podemos ver un poco de eritema en los párpados y el lagrimeo, a diferencia del otro ojo. Esto es bien importante. Hay pacientes que se quejan mucho de la fotofobia, ¿verdad? Y podemos ver que incluso este ojo se podría pensar tiene tosis, pero no es una tosis realmente. Y esta imagen se las traigo porque la epífora no es más que cuando la lágrima desborda, los pacientes dicen me llora el ojo, y pues así es como se va a ver, ¿no?, una epífora, a diferencia de las imágenes anteriores. Y esto es la quemosis, el edema de la conjuntiva. Vemos hiperemia marcada. Al haber quemosis vamos a ver un poco de eritema en los párpados, va a haber abundante secreción, ya sea acuosa o purulenta, dependiendo de la etiología, y hay que saber diferenciar. Pero bien, nosotros en los párpados, en conjuntiva, tenemos flora normal. Esto es solo para que nosotros vayamos orientándonos de cuál puede ser el agente etiológico más frecuente o posible que puede estarnos dando esta enfermedad. Y dentro de los que están aquí tenemos que, bueno, de los más frecuentes se los voy a mencionar después, pero igual tenemos estafilococo y Haemophilus influenza. Haemophilus influenza principalmente en población pediátrica, y esto recordemos que puede estar también relacionado con otitis. Pero bueno, hablando un poquito ya de la conjuntivitis bacteriana, esta se va a caracterizar por un sobrecrecimiento bacteriano, que quiere decir que de la tabla que yo les mostré anteriormente, donde les pues hago énfasis que hay microorganismos de la flora normal, cuando hay un sobrecrecimiento o hay alteración de la flora normal por A o B motivo, se da la conjuntivitis bacteriana. Frecuentemente se da por contacto directo ojo, mano, ojo, que quiere decir, al haber alteraciones, generalmente población adulta mayor, si ustedes se fijan en el nivel de atención que sea, andan con una manta o con un pañuelo, se andan secando frecuentemente los ojos. Ahí puede haber una sobreinfección. Recordemos que no solo utilizan la manta o el pañuelo para secarse, ya sea la epífora, el lagrimeo, sino que lo utilizan, ¿no?, a veces para toda la cara, y pues ahí puede ir la fuente de la infección. Entonces, eso es más frecuente, pero puede ser también por microorganismos de la mucosa nasal o de la sinusal. Generalmente estas infecciones son autolimitadas, pero ocasionalmente puede ser grave y comprometer la vista del paciente, como en el caso de la conjuntivitis gonocócica, que en este caso tiene una evolución, o se conoce como una conjuntivitis de tipo hiperaguda, porque en 24 horas nosotros podemos pasar de ver un paciente que pudimos haber catalogado como una conjuntivitis aguda a un paciente que nos llegue con edema palpebral, nos llegue con quemosis, nos llegue con secreción purulenta excesiva, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo de esta? Pues que nos puede llevar incluso a una perforación corneal. Los microorganismos más frecuentes, como ya les mencioné, a la cabeza Streptococcus, Haemophilus influenza, Staphylococcus, y recordemos el Haemophilus influenza principalmente en población pediátrica. Y así es como vamos a estar viendo una conjuntivitis bacteriana. Podemos ver aquí, se ve la hiperemia en los párpados, vemos la hiperemia conjuntival, la secreción purulenta que va a estar siendo característica, vemos aglutinación de las pestañas, que se da principalmente por el exceso de las secreciones. Estos pacientes pueden tener fotofobia principalmente si hay afectación corneal, pero lo más característico de estos pacientes con conjuntivitis
de origen bacteriano es la hiperemia periocular o palpebral. Puede haber edema, en algunos casos de edema palpebral, la secreción purulenta. Ellos se quejan también, me amanece pegado el ojo, doctor, me tengo que lavar, ¿verdad? A veces con costra. Podemos pensar de igual forma que es una conjuntivitis bacteriana. La hiperemia, que como ustedes les fijan y les mostré en la primera imagen, va a estar respetando el limbo esclerocorneal y la aglutinación de las pestañas. En el caso de la conjuntivitis gonocócica, esta es de progresión rápida. Aquí sí vamos a ver una quemosis, que les mostré en la imagen anterior, edema palpebral, hiperemia conjuntival, y podemos ver membranas o pseudomembranas. Sin embargo, estas las vamos a ver ya nosotros al examen oftalmológico en una lámpara de hendidura. Y en los casos no tratados o no tratados a tiempo, lo peor, digamos, que puede pasar, ¿no? Y la complicación más grave que nosotros vamos a ver en los casos de conjuntivitis gonocócica es la perforación corneal. En estos pacientes ya el tratamiento es sistémico, puede incluso requerir ingreso hospitalario para cumplirle los medicamentos. Y en esto, ¿cómo lo podemos diferenciar? Pues hay que hacer, como yo les mencioné al principio, una historia clínica bien detallada, bien acuciosa, dependiendo de cómo nosotros veamos al paciente cuando va entrando, cómo lo vemos. Hay que hacer, sí, preguntarle, ¿no? De los diferentes, en este caso, prácticas que tenga sexuales, pero no solamente es en el caso de los pacientes adultos, sino que también puede ser al momento del canal del parto y podemos ver un pacientito, un neonato, ¿no? Con conjuntivitis gonocócica. Y así es como se va a ver. Va a haber un edema palpebral marcado, que en algunos casos los pacientes no tienen apertura palpebral espontánea, la secreción purulenta excesiva. Aquí la hiperemia conjuntival va a ser mucho más marcada, al igual que la hiperemia periocular, y podemos ver la formación de membranas, que aquí no se aprecia muy bien, pero es eso que podemos ver acá como blanquecino. ¿Y qué pasa? En cuestión de 24 horas nosotros podemos pasar de un paciente así, que solo nos llega con la hiperemia conjuntival, la secreción abundante, a un paciente que nos llegue así. Por eso se cataloga como hiperaguda, ¿verdad? Un edema, palpebral marcado, secreción purulenta excesiva, quemosis, así es como vemos una quemosis en un pacientito, y aquí pues la hiperemia es bien marcada, ¿no? La aglutinación de las pestañas. Estos pacientes es bien importante la higiene palpebral, al igual que en los otros tipos de conjuntivitis bacteriana. Sin embargo, en el tratamiento con estos pacientes con conjuntivitis gonocócica, sí se hace énfasis en lavados palpebrales, lavados oculares, no menos de 3, 4 veces al día, incluso hasta 5 veces al día. ¿Por qué? Porque la idea es, esto es una secreción excesiva, desborda, entonces la idea es ir limpiando todo esto como parte del tratamiento. Y en los pacientes pediátricos podemos ver que esto, como les mencioné, de lo más frecuente es al momento del canal del parto, de pasar por el canal del parto, y vemos la secreción purulenta, abundante, excesiva, vemos la formación de costras en los pacientitos, el edema palpebral marcado en ellos, y en ellos la característica es que puede empezar a presentar los síntomas entre 1 y 3 días ya de nacido, ¿no? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo podamos diferenciar para, en el caso que nos presenten un paciente así en los diferentes establecimientos de salud de primer nivel, poderlo referir. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las conjuntivitis bacterianas? Como les mencioné, a la cabeza es la higiene palpebral. Higiene palpebral es decirles a los pacientes, mire, hay que lavarnos bien las pestañas con agua y con jabón 3, 4 veces al día. Es bien importante, es la base del tratamiento.
tanto para las conjuntivitis bacterianas agudas y principalmente en el caso de las conjuntivitis gonocócicas. Y pues el tratamiento de la conjuntivitis aguda tenemos que pueden ser colirios de aminoglucósidos o fluoroquinolonas de 4 a 6 veces al día, de 5 a 7 días. Podemos utilizar ungüentos también. Generalmente los ungüentos los preferimos por las noches. Sin embargo, se pueden dejar 2, 3 veces al día de igual forma. En el caso de las conjuntivitis gonocócicas, sí ya necesitamos tratamiento sistémico, ya sea con ingreso hospitalario o ambulatorio, ¿no? Pero lo importante es que el tratamiento va a ser sistémico. Esto sí va a ir acompañado no solo con el medicamento sistémico, sino que va a ir acompañado siempre higiene palpebral y ungüentos o colirios de antibióticos tópicos. En el caso de la conjuntivitis viral, que va a ser muchísimo más frecuente, va a ser principalmente por los adenovirus. Vamos a ver edema palpebral, va a haber adenopatía preauricular, que fue lo que yo les mencioné en la tabla, que va a ser dolorosa en la mayor parte de los casos. La hiperemia, aquí pues vemos que les menciono folículos, pero esos nosotros los vamos a ver a la lámpara de Midun en el momento de la evaluación. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a diferencia de las conjuntivitis alérgicas, en las conjuntivitis virales vamos a ver folículos, además de la hiperemia. En las conjuntivitis alérgicas vamos a ver formación de papilas, y esto lo vemos nosotros al momento de la evaluación oftalmológica. Y tenemos 3 tipos de presentación clínica de la enfermedad. Puede ser la querontoconjuntivitis epidérmica, que en este caso, aparte de la conjuntivitis, vamos a tener ya afectación de la córnea. Los pacientes no se van a quejar mucho más de la fotofobia, mucho más de la sensación de cuerpo extraño. Podemos tener fiebre o presentación como una fiebre faringoconjuntival, donde va a haber malestar general, o puede ser acompañado, ¿no?, de fiebre y otra sintomatología asociada a procesos respiratorios agudos. También va a acompañarse de adenopatías. Y otra que es bien importante es la conjuntivitis por virus del herpes simple, que en este caso en nosotros sospecharlo, pues tenemos que referirlo para una evaluación oftalmológica ya más detallada. Esta sí es como se va a ver una conjuntivitis viral. Solamente, si ustedes se fijan, no hay hiperemia palpebral, periocular, solamente la hiperemia conjuntival. Lagrimeo es escaso, como podemos ver en la imagen de su derecha. No hay secreción, y si hay secreción, generalmente va a ser acuosa. Y esto es una conjuntivitis por virus del herpes. Es bien importante saber diagnosticarlo y referirlo. ¿Por qué? Porque en estos casos los pacientes incluso nos pueden llegar a formar úlceras corneales y así se complica más el tratamiento. Entonces, nosotros al ver lesiones sugestivas o vesículas que nosotros pensemos, bueno, sí es virus del herpes, hay que referir al paciente para una evaluación oftalmológica. Puede ser virus del herpes, varicela zoster, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluarlos. Ya los teníamos nosotros, los evaluamos más detallado y ya. Lo que se trata con esto, lo que se quiere con esto es evitar que se forme una úlcera corneal. También tenemos la conjuntivitis alérgica. Esta va a ser solamente, se va a presentar por hiperemia conjuntival, procesos alérgicos, pacientes que tienen algún tipo ya de alergia conocida, y a diferencia de las anteriores se va a caracterizar por el prurito ocular. Los pacientes se van a caracterizar más que todo por el prurito, van a llegar con el ojito rojo, mire doctora, tengo el ojito rojo, me pica. Bueno, esas van a ser las características de las conjuntivitis alérgicas. Estos los podemos tratar ya sea con antihistamínicos tópicos o con antihistamínicos orales, pero esa va a ser la característica. Otra cosa bien importante que nosotros tenemos y que en el primer nivel de atención se da bastante es la conjuntivitis química, ya sea por ácidos o por álcalis, pacientes que trabajan en el campo, que pues están en las siembras, ¿no?, que
utilizan cal también, que es otra cosa bien frecuente que pasa, pacientitos que trabajando les cae cal, algún insecticida o amas de casa, incluso llegan bastante frecuentes que me cayó lejía en el ojo, ¿verdad? Nos van a llegar primero a la unidad de salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, lavado ocular con 1 litro de solución salina, esto sí, por 30 minutos. Podemos acompañarnos si nosotros creemos que es un álcalis con el que el paciente tuvo contacto, podemos utilizar o ayudarnos de una jeringa, ya sea de 10 o de 20 ml, para que haga un poco de presión. Podemos también nosotros en unidades de salud, hay hisopos, hacer o tratar de hacer limpiezas de fondo de saco y que es en esta parte de acá, limpiar y lavar, ¿verdad? Por 30 minutos. Esto sí es bien importante. ¿Cuál es la importancia del lavado ocular al momento del contacto, al momento que el paciente llega con nosotros? Pues que en el caso de los álcalis, estos nos pueden llegar a formar una úlcera corneal, perforación corneal en el peor de los casos, y es lo que nosotros queremos evitar. Y después del lavado ocular, entonces sí, nosotros ya podemos referir al paciente para que se le realice una evaluación oftalmológica más detallada con el fin, como les menciono, aquí es evitar que se haga una úlcera corneal y en el peor de los casos que vaya a haber una perforación. Entonces, conjuntivitis química que también es bien frecuente. Pero bien, no todo ojo rojo con lagrimeo y con hiperemia va a ser conjuntivitis. Tenemos casos de pacientes que llegan con un cuerpo extraño, en este caso un cuerpo extraño metálico, en la imagen de su izquierda, pacientes que trabajan con esmerilando, ¿verdad? Pacientes que incluso nos llegan bastante frecuente cortando cerámica, cortando madera, cuerpos extraños nos pueden dar. Pacientes con pterigiones inflamados también nos pueden dar un ojo rojo con lagrimeo. Y en el peor de los casos, pacientes con glaucoma que van a presentar igual fotofobia, lagrimeo, hiperemia conjuntival. Y en este caso, pues ya si ustedes pueden ver, hay dilatación pupilar. Entonces, esto es algo que quiero que se quede, que se lleven también ustedes, que no todo ojo rojo y lagrimeo es conjuntivitis. Hay diferentes causas y otras patologías que también nos pueden dar hiperemia conjuntival. Y para terminar, prevengamos enfermedades visuales. Evitemos frotarnos y tocarnos los ojos con las manos sucias, ¿verdad? Ahí puede haber un inóculo para una conjuntivitis bacteriana o otro tipo de problemas ya oftalmológicos, como por ejemplo el keratocono. Protegernos de la luz solar o de exposición solar o a radiaciones. No dormir con maquillaje es otra causa, ya sea de conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, es bien importante. Y siempre en general para cuidar de nuestra salud, ejercitarnos con bastante regularidad, ¿verdad? Parte del cuidado de la salud visual que nosotros tenemos que tener. Ese es el mensaje que quiero dejarles. No sé si tienen alguna pregunta y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes en la consulta que tienen generalmente día a día, ¿no? Gracias.